Gracias por acompañarnos. Ustedes ya conocen a nuestros invitados, se los hemos ido presentando y el tema de hoy obviamente es un tema hermoso, un tema exquisito, ni duda cabe, porque vamos a ir conociendo la faceta de cada uno de nuestros invitados. Bueno, y yo me pregunto, ustedes que son personas dedicadas al canto lírico, a la música, al ballet clásico, ¿cómo van percibiendo esa formación de público? ¿Habrá dejado de ser interés de grupos pequeños y privilegiados, como de élite? Yo creo que a la gente hay que enseñarle que el arte, así clásico como dicen, no es solamente para los muy conocedores, que el arte de muy buen nivel también le llega al sentimiento de la gente, aunque no sea su preferencia. Entonces, tal vez empezando a hacer cosas un poco más atractivas al público, como para que se acerque y conozca el arte desde ahí. Y recién ahí se puede poner algo más pesado, ¿no? De conocimiento más complicado. ¿Mauricio? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Es decir, hay programas que justamente nosotros con la orquesta estamos haciendo para atraer más al público, para despertar ese interés. Seguramente un público que normalmente no iría a la Sinfónica a escuchar un concierto, mitad Brahms y mitad Debussy. Y bueno, entonces eso despierta el interés y eso dice, bueno, ¿qué será la Sinfónica cuando no hacen esto? Entonces puede ser que eso atraiga más público y eso es muy importante. Así como decía, se comienza a educar al público poco a poco. Claro, y eso que hablábamos hace poco, precisamente el caso de ambos, es lo que quizás haga un poco de diferencia, ¿no? Pópera, para unir pop y ópera, ¿no? O lo que hablábamos hace poco con lo que viene precisamente con la Sinfónica, que es Star Wars, ¿no? Exacto. Bueno, la misma pregunta para ti, Mauricio, también, en torno de atraer al público. Sí, yo creo que hay que hacer el esfuerzo porque nuestro público se acerque más al teatro. Creo que hoy en día la gente es mundial, ya no se puede decir es solamente boliviano y chileno, lo que sea, sino que uno ya tiene que tener la cultura universal, porque el hombre ya es del mundo, ¿no? Entonces, es importante que, así como tenemos cosas hermosas bolivianas, también hay cosas bellísimas a nivel universal, ¿no? Entonces, es bueno que se atraiga al público y que se pueda pensar en que algún día vamos a tener los teatros llenos, pero no por 2 o 3 días, sino vamos a tenerlos como en otros países por meses, ¿no? Constante. Totalmente. Bueno, ya decíamos que esto también se debe a que se hacen propuestas muy novedosas, ¿no? Al público como Pópera, precisamente, que comentábamos hace poco, ¿no? Entonces, la propuesta que tienen ustedes, ¿no? Mauricio y Erika, que les ha ido muy bien. No sé si irán por el interior del país con esta puesta en escena, con esta obra. Sí, ahora estamos ya con confirmadas las fechas para ir el 14, 15 y 16 de junio, este mes, a Santa Cruz, porque tenemos que llevar, nos han pedido mucho el espectáculo allá, hubiéramos querido hacer Cochabamba, Sucre, bueno, todos los departamentos. Las fechas ya están confirmadas. Pero solamente en Santa Cruz por el momento, porque es difícil, justamente lo que hablábamos, la gente, las empresas, tal vez no apoyan tanto como deberían, ¿no? Y bueno, es un esfuerzo que lo estamos haciendo nosotros. De hecho, es muy bueno que vuelvan a presentarse, ¿no? Es decir, a pedido del público, sí, en La Paz, ¿no? Exactamente, una vez más lo vamos a hacer este sábado, primero, en el Teatro Calvert. Esa es otra dificultad, ¿no? Tener el escenario, el teatro es tan difícil tenerlo ahora y nosotros que quisiéramos presentarnos unas 3, 4 veces al año, solamente tenemos una vez el teatro, entonces bueno, hay que tratar de hacer lo más que se pueda, ¿no? Seguro. Bueno, ya tenemos servido nuestro plato. Oscar, ¿cuál es nuestro menú? Bueno, para hoy Dubliner nos ofrece el famoso T-Bone. Esto es deliciosa carne a la parrilla acompañado de puré de papas y ensalada. No se olviden que Dubliner se encuentra en inmediaciones del Mega Center local D3 en la zona del Pavi. Teléfonos de contacto el 212-1211 y el 682-26644. Además, el acompañamiento es un delicioso vino aranjuez, un dúo bivarietal. Estos son vinos más estructurados que tienen paso por roble francés para darle características adecuadas que permitan acompañar grandes comidas como las de hoy. No se olviden, Vinos Aranjuez, tradición y cultura familiar en la elaboración de vinos.
Sírvanse, por favor. Vamos a compartir unos minutos. Buen apetito. Bueno, Mauricio Otazo, tú fuiste director, invitado de importantes orquestas en Alemania, en la República Checa. Lo tuyo tiene un gran valor agregado, ¿no? Porque además de tu preparación, tenías que dominar otros idiomas. Sí, eso es lo difícil. Por suerte, cuando fui a estudiar Alemania, bueno, yo salí del colegio alemán, así que ya tenía el alemán, obviamente un poco más pasivo de lo que hubiera querido, sobre todo al principio, pero eso es una gran ayuda. Aunque hay que decirlo que en Alemania muchos de los estudiantes extranjeros saben muy poco alemán. Ahora sí, creo que en ese sentido la música sí es una especie de lenguaje universal, porque de alguna u otra forma sí aprenden, sí estudian y sí salen después de 5 años de estudio sin saber alemán, pero con mucha música. Bueno, ahí como que coincidieron algunas cosas, más por el tema musical, ¿no? Exacto. Bueno, Mauricio y Erika, ustedes son esposos, ¿no? ¿El mundo musical los unió? No, ¿No? la universidad se unió. Los dos estudiamos administración de empresas, pero yo a los dos teníamos esto, ¿no? Yo bailaba y él cantaba. Y nunca en la vida se nos ocurrió que íbamos a después trabajar juntos. ¿Cómo fue, Mauricio? ¿Te acuerdas? Bueno, nos conocíamos en la universidad. Lo que tú dices es en parte cierto porque definitivamente el arte une a las personas, ¿no? Y si bien teníamos una actividad diferente, el estudio, pero con la actividad artística nos fuimos conociendo un poco más. De charlar de arte, ¿no? Que nos gustaba. Claro, y además lo que es difícil, ¿no? A veces cuando uno ya conoce un poco más, es más compleja la charla, ¿no? Y en este caso nosotros además podíamos compartir eso y creo que además fue una excelente unión porque no todo el mundo está preparado para entender un artista, ¿no? Es muy difícil, los horarios son diferentes, las exigencias son muy especiales. Bueno, aquí el director sabe que no hay horario a veces y uno a veces llega a la casa, no es como un trabajo cualquiera, ¿no? Que llega a la casa y está tranquilo con los hijos, uno puede llegar muy tarde y entonces no todo el mundo lo entiende, pero nosotros, por eso es un poquito más llevadero. ¿Cuánto tiempo? ¿Casados? Ya 15 años. Ah, pero qué bien, qué bueno. Este es un matrimonio consolidado, digamos. ¿No? ¿Y tú, Mauricio, es casado? No, soy soltero. Estoy saliendo con alguien y bueno, justamente tengo problemas de los horarios, justamente, es decir, realmente la vida, como dicen de artista, es un poco más, menos ortodoxa, digamos así, en cuanto a horarios, en cuanto a orden. Entonces, sí, ahí se necesita mucha comprensión. Bueno, imaginamos que tienes varias prioridades ahora, ¿no? Como nuevo director de la Orquesta Sinfónica. ¿Una de ellas será que esta tenga un carácter más nacional? Bueno, siempre creo a lo largo de los últimos años he incluido en la orquesta programas de música nacional. Y justamente este año estamos haciendo algo muy interesante, que es un concurso de arreglos de música folclórica, es decir, no compositores nacionales contemporáneos que componen el lenguaje contemporáneo, sino música folclórica. Y bueno, vamos a hacer un concurso y los ganadores se van a presentar en septiembre, si no me equivoco, el 19 de septiembre, en un concierto, y esa es una forma de incluir obviamente la música nacional en todo esto. ¿El concurso se va a realizar en La Paz? Es a nivel nacional. De convocatoria nacional. Sí, es a nivel nacional, tienen que hacer arreglos de música folclórica boliviana y de eso se trata. Y el ganador obviamente va a ser... ¿Un ganador? Va a haber un ganador, sí, pero los ganadores, digamos, se van a ejecutar los arreglos en este concierto. Pero el primer premio sí, efectivamente, un ganador, el premio monetario. ¿Y toda la etapa del concurso va a ser desarrollada entre... Ya se va a salir, sí, ya va a salir la convocatoria para que los arreglistas, los compositores puedan hacer ya... Seguramente debe haber mucha gente interesada en el país, gente llegar hasta la orquesta. Sí, espero que sí, espero tener muchos arreglos ahí frente a mí. Bueno, ojalá. Erika, Mauricio, ¿ustedes ganan lo suficientemente bien, tú como coreógrafa y tú como tenor, o qué otras actividades tienen que realizar? Bueno, en mi caso, yo trabajo en otra cosa, tenemos una empresa familiar que me permite justamente
todas estas licencias, ¿no? En horarios y incluso licencias económicas, porque, como tú bien dices, esto es muy difícil. Creo que muy pocas personas deben vivir del arte aquí en Bolivia. Ojalá fuera más, porque se desperdicia mucho talento. No es lo mismo que una persona vaya a prepararse para, digamos, cantar o bailar todo el día y esté listo para eso, como que uno va a trabajar, hace su actividad diaria, termina cansado como cualquier persona y ahí actuar. Claro. ¿No? Entonces, sí, en mi caso, por ejemplo, me cansa mucho hablar en las reuniones, todo, y de ahí tengo que ir a cantar, entonces tengo la voz un poco cansada, entonces es todo un problema y bueno, en general es así, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hacer otras cosas. Yo ahora la verdad es que me estoy dedicando solo a esto porque tengo una escuela de danza, ¿no? Que es la base de todas las producciones. Nosotros hemos fundado la escuela en el 2007 y ya en este tiempo ya hemos logrado graduar a 2 personas porque la formación es netamente jazz. Si bien yo he estudiado ballet clásico, siempre lo he visto como un medio para llegar a bailar jazz. Yo quería bailar jazz y no habían escuelas acá, ¿no? Entonces nosotros hemos formado una escuela que forma, no una academia donde van y bailan un ratito, sino una escuela con años de estudio, ¿no? Programas de aprendizaje anuales. ¿Y hay mucho alumno? Sí, ahora sí, gracias a Dios tenemos mucho alumno. Y los que van graduando se van entrando a la compañía. Y los de la compañía solamente participan en este tipo de obras grandes, ¿no? Los shows de escuelas quedan como escuela, ¿no? Perfecto. Mauricio, Otazo, también. Mauricio, el haber estado en varios países de Europa, ¿no te dio una mirada diferente a tus propuestas, a tu trabajo en el país? Creo que hay que adaptarse mucho a la realidad de nuestro país. Es decir, la realidad de los países europeos, en este caso, por ejemplo, Alemania es distinta. Las orquestas están 100% subvencionadas por el Estado. Y bueno, por lo cual los músicos pueden dedicarse, lo que decían, de lo que hablábamos, 100% a tocar en la orquesta, en este caso. En Bolivia no es así porque lastimosamente los sueldos son muy bajos y los músicos tienen que buscar otra actividad. Entonces los horarios de la orquesta tienen que regirse las actividades de los músicos. Entonces es algo a lo cual hay que adaptarse también, obviamente, al gusto del público, lo que hablábamos. Claro. Hay que hacer programas más atractivos. Coincide mucho. Sí. Entonces creo que el hecho de dirigir una orquesta en Bolivia hay que tomarlo con otro enfoque totalmente distinto al dirigir una orquesta en Europa, en este caso. ¿Pero pudiste aplicar todo lo que aprendiste en estos países? No, claro. Musicalmente y técnicamente hablando, sí, lo aplico todos los días. Obviamente. ¿Técnicamente también? Sí. Pero administrativamente el enfoque tiene que ser distinto, a eso me refiero. Musicalmente hablando, no. Musicalmente es una orquesta como son las orquestas en Europa. Perfecto. Bueno, Oscar tiene algunas preguntas. Sí, en La Paz, Juan Ernesto pregunta a Mauricio Tasso, ¿cómo puedo hacer para postularme y formar parte de la Orquesta Sinfónica? Fue alumno del Conservatorio Nacional de Música y creo tener el talento necesario, dice él, para formar parte de esta orquesta. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, la primera cosa es contactarse con nosotros, mandar el currículum y van a haber audiciones periódicas para incorporar a nuevos músicos. Los ítems que están acéfalos los tenemos que llenar y bueno, esas convocatorias van a estar abiertas a todos. Bueno, es lo mismo para todos, ¿no?